Una apertura que nos hizo recordar viejos tiempos, hermosas canciones, relacionado con la forma en la cual llegó Dios a su vida, y creo que cada uno de nosotros también pudo rememorar aspectos de su propia experiencia personal. Y qué bueno es que hayamos podido cantar estas canciones que hablan del gozo que da servir a Cristo. Hoy vamos a hablar un poquito de esto, vamos a hablar un poco del servicio. Él decía en su oración una expresión que, no sé si la escucharon, dijo: gracias te doy por permitirnos, por gastar nuestra vida y por permitirnos servirte. El servicio es un privilegio que tenemos. El Señor podría utilizar ángeles, podría hacer hablar a las piedras, pero quiere usarnos a nosotros, ¿sí? El servicio es un privilegio. Este año 2023 nos trajo nuevos desafíos, ya estamos comenzando la segunda mitad del año, ¿sí? Después de la pandemia, 2 años después, recuperamos algunas actividades que queríamos tener, como la escuelita, empezamos Santa Elena nuevamente, y estamos en un año pleno de actividades, pero cuando parecía que todo estaba bien, apareció Villa Pegüeña, Allí nuestros hermanos, Carol y Alberto, tuvieron que responder a un mensaje o a un llamado personal que el Señor les estaba haciendo durante mucho tiempo, y hoy la Iglesia, en cierta manera, gracias Ale, está participando de ese llamado y participando de alguna manera con aquello. Y estamos viendo, porque Alberto nos manda fotos, nos cuenta cómo el Señor está obrando en una obra de comienzo, de inicio, ¿sí? Y pensábamos quizás que la nube estaba quieta. ¿Se acuerdan de la nube que guiaba el campamento? De pronto la nube se movió y hubo que comenzar a reestructurar fuerzas, a reacomodarnos nuevamente para poder responder a aquello y seguir respondiendo lo que estamos aquí. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la obra del Señor? ¿Qué es lo que está pasando y hasta dónde va a llegar? Vemos fotos, vemos nuevos hermanos de mucho tiempo que están comenzando a congregarse. 2 pueblos, literalmente raciales diferentes, se están uniendo, porque hay mucha comunidad mapuche y mucha comunidad huinca, como le dicen ellos, a los blancos nos dicen, ¿no? Y de pronto están comenzando a ocurrir cosas a la par de que comienza seguramente también una persecución o algunas dificultades. Y esto que acabamos de cantar, grande gozo hay cuando servimos a Cristo. Basta escuchar un ratito a Alberto y ver el brillo en los ojos de lo que el Señor está haciendo allí, y nos hace recordar en nuestros comienzos hace 18 años atrás. Qué lindo es cuando la obra del Señor está renovándose. Y quiero referirme a algo que quizás ya hace un tiempo atrás hablé, pero volví o quería traer nuevamente porque el Señor me mostró que la obra del Señor es como un río. Estamos viendo los ríos crecidos, ¿no? ¿Sí o no? Cruzaron el puente, vieron cómo está el río, bueno, vieron fotos, Dayana mostraba fotos de las casas del papá y de todo eso. Bueno, ayer cuando crucé antes de llegar al puente se veía el río completamente desbordado. Y cuando el río crece, el río avanza, ¿verdad? Y arrastra todo. No hay nada que se le pueda oponer. Tiene una fuerza, tiene un ímpetu, tiene una corriente que realmente arrastra. Y pensaba que así es la obra de Dios. La obra de Dios es incontenible y transformadora. ¿Sí? Así que les invito a buscar en el libro de Ezequiel, quizás alguno de ustedes ya pensaba lo que íbamos a hablar, del río de Dios, Ezequiel capítulo 47, verso 1, Antiguo Testamento, profecía de Ezequiel. Ezequiel capítulo 47, verso 1, dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa. Quiero decirle que los últimos 9 capítulos de Ezequiel se refieren al futuro templo. Los estudiosos, la mayoría concuerda de que este templo que está describiendo Ezequiel en el exilio es un templo que todavía no fue construido,
Es el templo milenario, el templo que estará en Jerusalén. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Ubiquémonos en Jerusalén, ¿no? El oriente hacia el este, hacia el Mar Muerto. Dice, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Los codos en el libro de Ezequiel son de 52 centímetros, un poquito más grande que el resto, ¿sí? Un codo y palmo menor, dicen otras porciones, ¿sí? 52 centímetros. Mis codos son 520 metros. Me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo, yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. El Arabá es la zona desértica del sur de Israel. Dice, descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y el mar es el Mar Rojo, no es el mar Mediterráneo. Está yendo desde el Mar Muerto hacia el sur. Dice, este es el Mar Muerto. Descenderán y entrarán en el mar, y entrada en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Eglaim será su tendedero de redes. En-Gadi queda bien al sur contra el Mar Rojo. Dice, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande, y ahí está hablando del mar Mediterráneo. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Vamos a detenernos aquí. El profeta estaba en el exilio, ¿sí? Se había sido llevado ya cautivo, faltaban aproximadamente 11 años, habrían de pasar 11 años hasta que la ciudad de Jerusalén hubiera de caer por Nabucodonosor, por los caldeos, pero él ya había sido llevado cautivo junto con gran parte del pueblo hacia el territorio caldeo. Y fueron colocados en distintos lugares, ¿sí? Y Ezequiel fue llevado junto con el pueblo. Él estaba en Tel Aviv. Y él tenía un mensaje muy especial para el pueblo que estaba en el exilio. Tenía que darles un mensaje de esperanza, porque ellos eran los sobrevivientes. Ellos creían que iban a volver a Jerusalén. Y Ezequiel era el encargado de decirle, no piensen que van a volver a Jerusalén. Jerusalén va a ser destruida. Ellos no le creían a Ezequiel, le costaba creer las palabras de Ezequiel. Sin embargo, Ezequiel tenía que darles este mensaje para convencerlos de que se quedaran quietos allí. A ellos fue que Jeremías le escribió una carta y les dijo, yo sé los planes que tengo con ustedes, planes de bien y no de mal, para hacerles el bien que ustedes esperan. A los que estaban en el exilio, los que estaban en Jerusalén, iban a morir todos. La ciudad de Jerusalén iba a ser destruida después de 2 años de asedio, 2 años de que como una olla hirviendo iba a hervir por el pecado del pueblo.
pero los que estaban en el exilio eran los favorecidos por Dios. Ellos creían que eran los que habían sido castigados por Dios. Y Dios le dice, no, ustedes son los que dentro de 70 años van a volver y van a repoblar la ciudad de Jerusalén, pero ahora quédense allá. Y Ezequiel tenía esa tarea de llevarles un mensaje de esperanza, de decirle, no vamos a volver a Jerusalén, tenemos que quedarnos acá. Es lo que Dios quiere, consolarlos y decirles que después de 70 años, como dijo Jeremías, iban a volver, quizás sus descendientes, muchos de ellos no volverían. Estos últimos capítulos del libro hablan del templo milenario, del templo que existirá en el futuro, un templo que va a tener un río. El tema de esta predicación de Ezequiel, de esta visión que él tiene, es el río que nace en el altar, el río de Dios. Es un río que Ezequiel observa que sale por la puerta de la casa de Jehová hacia el altar y desciende hasta el Mar Muerto, ¿sí? Y él va viendo que va alcanzando el terreno que es sumamente desértico, porque el terreno entre Jerusalén y el Mar Muerto hay creo que 100 kilómetros, y en la parte más oriental, digamos, de ese camino llueve 100 milímetros en todo el año. ¿Sí? Y en la parte del Mar Muerto, 50 milímetros en todo el año. O sea, es sumamente desértico. Y el Mar Muerto está en una profunda depresión de la tierra que está a 400 metros debajo del nivel del mar. Y es un mar que se llama Muerto precisamente porque de él no nace ningún agua, sino que todas llegan ahí, todas llegan y mueren ahí. Y el contenido de sales es sumamente tan grande que no hay ningún pez que pueda vivir en ese Mar Muerto. Tantas sales tienen que el hombre flota en el agua sin ningún esfuerzo, porque la densidad del cuerpo es menor que la densidad del agua. Entonces es muy fácil flotar porque la sal que tiene lo mantiene suspendido. Los geólogos tratan de explicar qué pasó con esa tierra, si se abrió una placa, si fue un terremoto, y todos sabemos que ese lugar era el lugar donde estaba Sodoma y Gomorra. Y todavía hoy, en las riberas del mar, hay una pequeña población que se llama Zoar. ¿Se acuerdan a dónde fue Lot? Él escapó a una pequeña ciudad muy chiquitita. Allí todavía dice, doctor Google dice que todavía existe una pequeña localidad al costado del Mar Muerto. Allí estaban estas ciudades que fueron destruidas por Dios. ¿Con qué? Con lluvia de fuego y azufre. Esa es la explicación. Quizás fue un terremoto, quizás se abrió, pero fue la mano de Dios la que hizo ese lugar tan desértico y tan desolado. Ahora este río, a medida que va avanzando, y se va transformando todo lo que toca, y va transformando la naturaleza, y todo lo que es desértico lo va transformando en algo vivo, le va transmitiendo vida. Y dice, todo lo que entra dentro de ese río empieza a vivir, de tal manera que ese río llega al Mar Muerto, le empieza a dar vida al Mar Muerto. Y dice, cuando volví caminando por la ribera, ¿y qué había a los costados del río? Estaban todas las redes de los muchachos, los pescadores, estaban limpiando las redes de todo lo que pescaban, porque era un río fructífero que se había transformado de pronto, ¿sí? O sea que este es el río de Dios. El río de Dios que da sanidad, porque eso es lo que dice la Biblia acá, ¿sí? Hace que viva todo lo que entra a este río. Y cuando entra en el Mar Muerto, las aguas del mar reciben sanidad y abunda toda clase de especies de peces. ¿Dónde nace este río? Nace en el mismo trono de Dios, en el templo. ¿Sí? Juan observó también un río en la ciudad celestial. ¿Se acuerdan Apocalipsis capítulo 22? ¿Sí? Allí habla de que hay un río de Dios en la Nueva Jerusalén. El río es realmente un símbolo de lo que el Evangelio puede hacer en cada una de las personas. El río es el símbolo de la obra de Dios. ¿Y por dónde corre? Bueno, nace
y desemboca en el Mar Muerto. Zacarías, en el capítulo 14, verso 8, dice que hay otro brazo que desemboca en el mar Mediterráneo. Se abren dos ríos, dice. Y aquí dice el profeta Ezequiel, el que nadare en el curso entre estos dos ríos vivirá. Ahora, este es un río raro, porque a medida que avanza va aumentando su caudal. ¿Sí? Y no dice que va recibiendo afluentes, no va recibiendo tributarios, porque el río Neuquén nace en el norte de Neuquén, pero luego se van uniendo otros ríos y va aumentando su caudal. Y luego otros ríos, y después se une con el río Limay y se forma el río Negro, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora, este río, el río de Dios, no recibe tributarios. Sin embargo, va aumentando su caudal a medida que avanza, ¿sí? Hasta que dice que la persona está completamente cubiertos, cada 1000 codos, cada 500 metros, va profundizándose cada vez más. Y es un río potente porque dice que es un río que puede sanar, dice el verso 7, ¿sí? Estas aguas, dice, pueden sanar, estas aguas pueden vivificar, el verso 8, pueden avivar, pueden producir fruto, y producen permanente verdor. Ahora, todos podemos mirar un atlas hoy y ver que esa geografía hoy es desierto, desierto, desierto. No hay nada, casi nada de vida en ese lugar, ¿sí? Sin embargo, este río transformará la geografía, transformará las aguas del Mar Muerto en un mar vivo, lleno de agua dulce y refrescante, llena de toda especie de peces. Los pescadores van a recoger en aquel lugar, y dice que en la tierra van a crecer árboles de toda clase de frutales a uno y otro lado del río. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. Y esta imagen habla de una abundancia semejante a la que había en el Edén. Allí en el Edén había árboles por todos lados llenos de frutos siempre maduros. Si buscamos en Isaías capítulo 35, vamos a ver también lo que va a ser ese momento cuando aquí en el milenio la tierra vuelva a florecer. Ahora, el agua es una figura, ¿sí?, en el Antiguo Testamento de la obra de Dios, porque todos necesitamos el agua y cuanto más sediento estamos, más lo valoramos. El Señor Jesucristo utilizó la figura del agua cuando habló con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? Dame de beber. Señor, dice, bueno, pero si tú conocieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías de beber, porque el agua que yo te daré no tendrás nunca jamás sed. Ah, Señor, yo quiero ese agua. Bien, este río, el río de Dios, será un río real. Será un río geográfico, un río literal en la época del milenio. Lo vamos a ver a este río. Pero es una figura de la bendición de lo que el Evangelio hace. Como decía Jorge, el Evangelio transformó mi familia, transformó mi vida. ¿Sí? Muchos de nosotros, quizás todos de nosotros podamos decir lo mismo, que el Evangelio transformó nuestro corazón, nuestra vida, nuestro pasado, para darnos una vida fructífera. Es el río de Dios, la fuente viene del mismo trono de Dios. ¿Sí? Dice que todo don perfecto, ¿de dónde viene? De lo alto. ¿De dónde? Del Padre de las luces. Todo don perfecto, todo lo bueno que podamos recibir viene de Dios. Este río nace en el mismo trono de Dios. Y el único lugar donde puede nacer un río que produzca tal bendición, que produzca vida, es de debajo del altar. Si ustedes leen allí, este río nace debajo del altar. No hay ninguna bendición que no venga de la cruz de Cristo. Cada uno de nosotros, sí, fue bendecido por este río. Y la potencia es tal, dice, que el río crece en poder y en plenitud. ¿Sí? Las corrientes de este mundo no le agregan nada al río de Dios.
Por eso el río de Dios no precisa abrevar de otros ríos, porque el poder no se encuentra en los ríos que puedan llegar de este mundo, sino en el río de Dios. Tiene poder para sanar, tiene poder para avivar, tiene poder para producir fruto y permanente verdor. Y así es el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 7 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y ¿qué dijo? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y de qué estaba hablando? El Espíritu Santo que habían de recibir aquellos que creyeran en él. Esa es la figura del agua, que no solamente transforma la vida de la persona, sino que a través de la persona transforma otras vidas, porque será en él, dice, una fuente que salte para vida eterna, que salpica a otros, que contagia a otros. Y ese es el poder de Dios, ¿sí? Transformando vidas que a su vez ayudan a que el agua llegue a otros más. Fluyen ríos a partir de que una persona se ponga en las manos de Dios y obedezca al Espíritu Santo que está en su interior. La obra de Dios es incontenible. Los límites lo ponemos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no creemos que Dios puede hacer y Dios va por delante mostrándonos el camino? Sí, la obra de Dios es como un río que avanza. Es la obra de Dios. Y un corazón obediente a la acción del Espíritu Santo puede manifestarse en ríos de agua que contagien a otros, que sacien a otros, que sean para sanidad y salvación de personas a través de él. Este es el río de Dios. Ahora, Ezequiel habla de la experiencia de una persona. Él, en el río de Dios, diferentes etapas, diferentes formas de participar, diferentes formas, ¿sí?, de estar dentro del río que trae bendición, salvación y que transforma a los perdidos de vidas desérticas en vidas abundantes, de secos y sin vida a vidas fructíferas. ¿Cuál es nuestra parte en el río de Dios? Porque este es el método de Dios. Dios tiene su río que avanza, que ofrece la vida abundante a través de Cristo, una vida que fluye, una vida que salta hasta alcanzar a otros, produciendo fruto y vegetación en vidas desérticas y sin vida. Ahora, ¿cuál es mi parte en todo esto? Porque yo entiendo que Dios quiere traer salvación y vida a los que viven en el desierto y la soledad a través de este río. Yo lo entiendo. Entiendo que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo entiendo que el Evangelio es la solución a los males que produjo el pecado que vemos a nuestro alrededor. Lo entiendo a eso. Y entiendo que el milagro de Dios se produce cuando alguien entra dentro de este río. Porque todo el que entra dentro del río, dice, vivirá. Así que nosotros podemos ser también muestras de lo que Dios hizo cuando este río nos tocó, cuando nos metimos dentro de este río. Ahora, ¿puedo ser parte de este proceso milagroso que Dios hace? ¿Puedo yo ser parte y meterme más profundamente en este río? ¿Puedo ser parte de las actividades que Dios está ordenando? Porque es Dios quien ordena a su pueblo determinadas actividades o inicio de cosas nuevas. ¿Sí o no? Es Dios quien mueve la nube para que su pueblo se mueva. Ahora, la obediencia del profeta Ezequiel lo llevó a una experiencia progresiva, a una plenitud de bendición. 3 veces, dice, me hizo pasar, indicando de que el primer estadio, o estadio, como quieran decirle, no era definitivo. Me hizo pasar hasta las rodillas, me hizo pasar hasta los lomos, y luego tuve que nadar. Los primeros estadios no eran definitivos. Lo que Dios quería era, el último estadio era
que se sumergiera completamente en el río de Dios. Y entonces él dice, lo primero, el verso 3, dice, me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Cuando estamos a la orilla del río tenemos un somero conocimiento del río, ¿sí o no? Nos paramos ahí afuerita, por ahí mojamos los pies. A mí no me gusta meterme en los ríos acá porque son muy fríos, así que con mojarme los pies me alcanza para conocer, pero no conozco el río, ahí me quedo en la orilla. Estoy ahí, es cierto, y es el primer paso en el conocimiento de la voluntad de Dios. Es el paso de la fe, te metiste ahí y ahí estás a la orillita del río. Entraste a la corriente de Dios, pero la voluntad de Dios todavía no es conocida por ti. No sabes todo lo que Dios puede hacer con vos. Sí, son los primeros pasos de obediencia de un cristiano. Quizás te bautizaste, o quizás todavía no lo hiciste, pero empezaste a entender que lo tenés que hacer. Sí, quizás empezaste a leer cada tanto la Biblia, entraste en proceso, o empezaste a comprometerte con alguna actividad dentro de la iglesia, sin demasiado compromiso todavía. Primer paso, ¿sí? El paso de la fe inicial. ¿No saben qué? Lo feo es si te quedás ahí. Todos empezamos por eso. Todos tenemos ese primer paso. Pero hay quienes deciden quedarse ahí, ¿no? Hasta los tobillos, con los rudimentos. El escritor de los Hebreos dice, muchos de ustedes debiendo ser maestros, todavía son niños. Y qué triste es cuando vemos un niño de muchos años. Qué triste cuando vemos un niño físicamente y tiene 20 años, pero es un niño, algo pasó en su crecimiento. ¿Cuántos niños espirituales debieran ser adultos maduros y siguen siendo niños? Sus pies se mojaron, pero no avanzaron más que hasta ahí, nada más. Sí, la voluntad de Dios sigue siendo desconocida para ellos. No avanzan, no hay verdadero interés en obedecer. No es el lugar donde quiere que estemos. Es el primer paso, pero no es permanente. No tenemos que quedarnos allí. El verso 4, habla de que me hizo pasar hasta las rodillas. Y ahí ya nos metimos un poco más dentro del río. Las rodillas representan muchas veces la oración. Cuando hablamos de doblar nuestras rodillas, estamos hablando de la oración. Pero es la etapa de la comunión con Dios, las rodillas. Es la etapa donde yo tengo intimidad con Dios. Hemos hablado mucho de esto en los devocionales, escuchamos, y en las reuniones, de la necesidad que tenemos de meternos en la comunión con Dios, de introducirnos en el conocimiento más íntimo con Dios, de estar a solas con Dios. ¿Cuánto tiempo hace que no te enganchaste leyendo la Biblia y que se te pasó la hora y que tenés ganas de seguir leyendo la Biblia? O de estar orando y que, el reloj. Pasó, ¿no? Estás en un tiempo especial, Tus rodillas se fueron involucrando y de pronto te diste cuenta que no son tus fuerzas, son las ganas de estar con Dios, ¿sí? Las ganas de leer, las ganas de orar, de estar a solas. Disfrutar ese momento de lectura, ese momento de oración sin que el tiempo cuente. Y de pronto empezaste a entender la Biblia un poquito más y querés saber más. ¿Por qué lo haces? Y porque te estás metiendo de a poquito dentro del conocimiento de la voluntad de Dios. Así que esa es esta etapa tan importante de la intimidad, de meternos un poquito dentro de lo que Dios quiere para nosotros, un poco más, llegar hasta las rodillas, tu vida de oración, tu vida de intimidad, ese hambre, esa sed que sentís a veces, que bueno, de conocer un poquito más de Dios y no que venir y siempre escuchar que otro te cuente, sino de poder investigar por tus medios y de conocer por tus medios un poquito más de lo que es la voluntad de Dios.
Pero ese no es el punto final, porque dice que luego, el versículo 4 dice, luego midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Acá ya el agua llega a la cintura, un poco más arriba de la cintura, donde siempre decimos que nos duele cuando hacemos una mala fuerza, los lomos. Y los lomos habla de la fortaleza del hombre. Y ahora es el río el que se está apoderando del hombre. Cuando estabas parado en los tobillos se veía mucho del hombre. Cuando estás parado en la rodilla todavía se ve mucho del hombre. Pero cuando estás acá ya no se ve tanto del hombre, se ve más el río, ¿no? La fortaleza, el hombre empieza a entender que no es su fuerza la que le va a permitir estar de pie dentro de ese río. Entonces, habla del poder de ese creyente, de un creyente que se va metiendo en el río y que va entendiendo que no es su fuerza, sino es la fuerza de Dios. Ha empezado a entender que la fortaleza viene de Dios. Como dice Pablo, que tuvo que aprender en 2 Corintios capítulo 12, verso 9, mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios le dijo, no te quiero fuerte, te quiero débil. Y Pablo estaba metido dentro del río, seguramente de la voluntad de Dios, pero todavía seguía luchando con Dios. Y Dios le dijo, no, Pablo, no te voy a dar lo que me pediste, voy a dar lo que precisás. Y lo que vos precisás es debilidad, para que mi poder se perfeccione en tu debilidad, porque no es tu fuerza la importante. Y qué bueno es cuando nosotros aprendemos en la obra de Dios que el poder viene de Dios, que no son mis actividades, que no son mis conocimientos, que no es mi dinero, que no es lo que yo tenga o pueda hacer, sino lo que Dios pueda hacer con mi debilidad. Porque Dios utiliza vasos de barro para su gloria. No somos otra cosa que vasos de barro. Pero todavía no es el último paso, falta un poco más. Y el verso 5 ya habla de alguien que está nadando en el río de Dios. Y midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar por las aguas, dice, se habían crecido de tal manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y acá está hablando de la plenitud del Espíritu. La plenitud del Espíritu del hombre que está metido dentro del río de Dios, completamente metido. El hombre que tiene que descansar sobre las aguas, que no hace pie, que no se apoya, que es llevado por el río, porque es Dios quien mueve el río y que lo hace ir por donde Él quiere. Y este hombre, que ahora sí está completamente entregado a la voluntad de Dios, es llevado por el río, ya no hace pie, ¿sí? Pero allí también puede nadar, puede sumergirse, puede ir para un lado y para otro, porque ya no depende de él. Tiene plenitud y tiene libertad para moverse dentro del río de Dios. Dejó de ser un espectador de la obra de Dios. Está metido dentro, completamente dentro de la obra de Dios, del río de Dios. Forma parte de ese proceso de transformación del río. Es parte del milagro que Dios hace. No hay límites. Puede avanzar todo lo que quieras. Todo lo que quieras tomar del río es tuyo. Tan solo debes nadar, tan solo debes bucear. Podés hacer lo que quieras. No te vas a ahogar en el río de Dios. ¿Qué descubrió este hombre? Descubrió la gracia que puede salvar y se deleita en perdonar, en librar y en guardar. Descubrió la gracia que puede suplir toda necesidad. Toda necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ha descubierto esta gracia que es suficiente para soportar, manteniéndose firme en medio de todas las pruebas y de todas las tentaciones, todos los espinos y abrojos de la vida. Él puede permanecer firme aún en medio de toda oposición, porque está dentro del río de Dios.
y experimentó esta gracia que es suficiente para vencer toda oposición, destruir todo poder de pecado, desde adentro o que venga desde afuera, desde nuestro interior o de nuestros enemigos que están afuera, ¿sí? Y vuelve las oscuras sombras de la muerte en la luz de la gloria de Cristo. Este es el último momento, esto es lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué creen que espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Nos animan a decirlo? ¿Qué quiere? ¿Que esté hasta los tobillos, hasta las rodillas, los lomos o que esté nadando en el río? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Sí o no? Dios espera lo mismo de nosotros. En medio de un año con muchas actividades, de mucho activismo. Recuerden que el activismo muchas veces es el enemigo número uno, ¿sí?, de nuestra relación personal con Dios. Cambiamos intimidad por actividad. Dios quiere que estemos metidos dentro del río de Dios, involucrados. 1 Corintios 15, 58, ya terminando. Un texto muy conocido, con el cual termina el apóstol Pablo este capítulo de la resurrección, el gran capítulo de la resurrección, que grita un grito de victoria contra el poder de la muerte. Gracias a Dios por la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice finalmente, así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que tenemos que estar involucrados en la obra del Señor. Involucrados en la obra del Señor. Cada uno de nosotros tiene dones. Esos dones son para ser usados. No son para los fines de semana. Son para ser usados, para la obra del Señor. Involucrados en la obra del Señor. A pesar de las condiciones adversas, a pesar del abandono de algunos, de las oportunidades de otros, a pesar de las tentaciones, a pesar de las pruebas, cada uno de nosotros, dice, debe estar creciendo. ¿Verdad? ¿Dice eso? Creciendo. Metiéndose permanentemente en un proceso de crecimiento cada vez más dentro del río. No hay atajos para esto, no hay detenciones, a veces hay retrasos, a veces hay retrocesos. Pero si nos mantenemos caminando con el agua en los tobillos, seguramente va a haber retrocesos. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Creciendo. Segunda cosa que dice, creciendo en la obra del Señor. No dice en la tribuna, en la cancha, en la obra del Señor. Hay muchas tareas para hacer en la obra del Señor y todas son necesarias. Y estoy seguro que las capacitaciones que Dios proveyó para la iglesia son las necesarias para cumplir las tareas que necesitamos y las que todavía no estamos viendo. Tenemos que orar para que el Señor muestre hacia dónde tenemos que ir como iglesia, creciendo en la obra del Señor. ¿Y qué dice después? Falta una palabra. Siempre. Siempre. No hay jubilaciones en la obra del Señor. David, todavía falta, Cachito falta. No hay jubilaciones. No pensaban en jubilarse. Son los más grandes. No. ¿Qué hizo Caleb? Caleb, ¿qué hizo? Tenía más de 80 años. Josué capítulo 14, verso 12. 85 años tenía. ¿Qué dijo? Moisés me prometió tal cosa. Josué, acordate. Ese monte me lo prometió a mí.
Habían pasado 40 años, 38 años, más de 40 años seguramente, cuando estaban tomando posesión de la tierra y los enemigos ya habían sido, la mayoría habían sido subyugados o muertos. Y entonces Caleb se acerca a Josué y le dijo, ¿te acordás que me dijeron que ese monte era mío? Dame ese monte. Pero mira que hay enemigos dentro, no te preocupes, yo me encargo. Dame ese monte. Ese monte lo quiero para mí porque se me prometió a mí. Tenés 85 años, Caleb. No te hagas problema. Sí, la fuerza viene del Señor. Y Caleb tomó posesión de ese monte. Y allá había gigantes en ese monte. Pero tenía un espíritu vigoroso, un espíritu visionario, un espíritu victorioso. Hay una gran necesidad de trabajo en la iglesia y quizás colaborando a lo largo, a la distancia, también con Villa Pegüeña y con Santa Elena. Y el Señor sigue diciendo lo mismo que dijo antes. ¿Se acuerdan el padre que le dijo a los hijos? ¿Qué le dijo? Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. El Señor sigue diciendo lo mismo. Él puede enviar siervos, puede enviar ángeles, puede hacer hablar a la mula de Balaam, puede hacer gritar a las piedras, pero Él quiere enviar a sus hijos a trabajar a mi viña. Por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que responder. Uno dijo, no, Señor, pero después se arrepintió y fue. El otro dijo, sí, Señor. Bien rápido para responder, dejó contento a su papá con la respuesta, sí, Señor, yo voy a ir. Pero después, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? No fue. Y el Señor dijo, ¿cuál fue el de los dos el que obedeció? El que fue, aunque primero dijo que no. El trabajo entre los niños, el trabajo en Santa Elena, colaborando en lo que se pueda con Villa Pegüeña. Hay muchas necesidades a nuestro alrededor, ¿sí? Por donde uno quiera mirar. Porque el río de Dios está en Cipolletti también. Porque un día nos alcanzó a nosotros, ¿sí? Y nos dio vida. Y el trabajo, hermanos, no debe recaer sobre unos pocos, sino el trabajo tiene que recaer en todos aquellos a quienes Dios llamó. Así que, hermano, no te quedes afuera del río, mojate las rodillas, pero metete hasta los lomos y finalmente metete y aprende a nadar, porque la primera o la mejor experiencia de un río milagroso, de un río transformador, de un río que vivifica, de un río salvador. No nos quedemos afuera. Que el Señor nos bendiga.